De Facebook. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidora. Y en esta noche nos congregamos nuevamente a través de esta red social para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Como cada jueves nos reunimos virtualmente para poder escudriñar, escarbar las sagradas escrituras y así aprender más del Señor y ser edificados por Él. El título de este mensaje, como ustedes lo ven en pantalla, es Hombres de poca fe. Y a través de el paso de este estudio vamos a ver de qué se trata este tema, que tiene como título una frase emitida por el mismo Señor Jesucristo. Pero antes de dar comienzo a este estudio, vamos a orar al Señor, vamos a entregar todo en las manos del Señor mientras más personas se conectan, mientras usted comparte el mensaje que vamos a transmitir en esta noche con sus contactos a través de Facebook, a través de WhatsApp también puede hacerlo. Vamos a orar al Señor, pidiendo su bendición para este día, que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, ilumine nuestro corazón, ilumine nuestro entendimiento, para que juntos podamos comprender la palabra de Dios. Podemos orar al Señor. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, porque en esta noche nos podemos congregar a través de este medio, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque tenemos una nueva oportunidad, Dios mío, de estudiar tu santa y poderosa palabra, Señor. Aquella palabra que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que espada de doble filo. Aquella palabra que puede traer edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas, Señor. Que en esta noche, Señor amado, este alimento espiritual, Señor, que vamos a compartir, Señor, pueda saciar, Señor, nuestro hambre y nuestra sed espiritual, Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti en esta noche, Señor, pidiendo que bendigas también a todos aquellos que se conectan, Señor Jesucristo, a esta transmisión, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, y que podamos en esta noche juntos, Señor, escudriñar las sagradas escrituras. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios. Amén y amén. Bueno, nuevamente le doy la bienvenida a esta transmisión. Les habla el pastor Hugo Ramini. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Y vamos a compartir este estudio de la palabra del Señor que tiene como título Hombres de poca fe. Y vamos a ir a la lectura bíblica. En Hebreos capítulo 11 vamos a leer dos versículos en dos traducciones diferentes. Vamos a leer Hebreos 11.1 en la traducción Reina Valera 1960 y Hebreos 11.6 en la nueva traducción viviente. Y me acompaña mi esposa María Rojas, ella me va a estar acompañando en la lectura en esta noche. Así que pasamos a leer la palabra de Dios. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Encontramos por el autor de la carta a los Hebreos, un autor anónimo del cual desconocemos su procedencia. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, Martín Lutero decía que era Apolos. Hay diferentes opiniones, pero lo importante es que es una carta inspirada por el Espíritu Santo. Y vamos a analizar en esta
noche 4 aspectos de la fe. Y cuando vamos a analizar 4 aspectos de la fe, podemos ver lo siguiente y definir. En primer lugar, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La palabra certeza significa la seguridad que se tiene de alguna verdad o cosa. El vocablo hebreo aquel se utiliza para aseverar algo con énfasis. Entonces, acá en primer lugar podemos ver que la fe es certeza y que la fe es la aseveración de algo, la aseveración de una verdad, la seguridad, algo que se hace con énfasis. Entonces, la fe no es algo que esté sobre el aire, no es algo que pueda variar, sino que la fe es certeza. La genuina y verdadera fe transmite certeza. Certezas podemos encontrar en la palabra de Dios en diferentes aspectos. Certeza de la existencia de un Dios, certeza de una salvación que es gratuita, certeza de una tercera persona de la Trinidad que hoy está con nosotros y en nosotros, certeza de la existencia del infierno, certeza de la existencia del cielo. Podemos encontrar muchísimas certezas en la palabra de Dios, en la fe. Por tanto, es algo que se asevera con énfasis. También dice que es la convicción de lo que no se ve. Entonces podemos también deducir que la fe está basada en convicciones. Y convicciones significa ideas firmes, recibidas o elaboradas por la inteligencia, asimiladas de forma libre y coherente, y que luego se convierten en criterios de vida y de comportamiento. Son ideas firmes, recibidas o elaboradas por la inteligencia. Y cuando hablamos de las convicciones de la palabra de Dios, tenemos que hablar de convicciones que han sido elaboradas en Dios, que han nacido en la mente de Dios. Como seres humanos podemos tener diferentes convicciones, diferentes parámetros de vida. Sin embargo, muchos de esos parámetros no nacen en Dios, sino que, por lo contrario, nacen en nuestro intelecto, en nuestra sabiduría humana. Sin embargo, estas convicciones son elaboradas por la inteligencia de Dios, para que el ser humano las pueda asimilar de forma libre y coherente, y que luego se convierten en criterios de vida y de comportamiento. Estas ideas no son solamente parámetros, no tiene que ver solamente con un simple conocimiento, sino que estas convicciones afectan directamente nuestra vida y nuestro comportamiento. Comenzamos a vivir de acuerdo a convicciones cristianas. Por ejemplo, una de las convicciones más grandes que la palabra de Dios, o la más grande que nos enseña, es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Es la convicción de poner a Dios y de amar a Dios por encima de todas las cosas que nos podamos imaginar, cosas tangibles o no tangibles. Y de allí se desprenden todas las convicciones que encontramos en la palabra de Dios y que ha llevado a hombres y mujeres a dar su vida por el Señor Jesucristo y por el Evangelio. También encontramos, como leíamos en el versículo 6 de la Nueva Traducción Viviente, que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe
¿Qué es creer? Creer es confiar, creer es fe, creer es fiar. Entonces, creer tiene que ver con la confianza. Es parte de la fe. Creer en la existencia de un Dios, de un único y verdadero Dios. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice que todo aquel que crea será salvo también. Entonces es parte de la fe el creer en Dios, creer en su existencia. Y si creemos en su existencia, creemos también en su palabra, en su revelación escrita. Y fe es recompensar también pagar. Viene del término hebreo shalom, de donde se desprende también el término shalom, que conocemos como paz, y significa recompensar, premiar, pagar, estar entero, completo, sano. Este es un término semítico popular que aparece en acádico y ugarítico y durante todos los periodos del hebreo. Entonces vemos que fe tiene que ver también con recompensa, porque la fe genuina y verdadera trae recompensa. La fe verdadera nos completa, la fe verdadera nos sana, la fe verdadera nos premia. Encontramos premios de parte de Dios, como cuando vemos en la parábola de los talentos en Mateo 25, que dice que a uno fue dado 5 talentos, a otros 2 talentos y a otro 1. Dice que el que tenía 5 ganó a otros 5 y fue recompensado. También el que tenía 2 ganó otros 2 y también el Señor premió esa actitud. Pero el que tenía 1 lo escondió y aún lo que tenía lo perdió y fue dado a otro. Por tanto, podemos ver que fe es recompensar también. La fe tiene recompensa. No es como cualquier religión, como lo sería el Islam, por ejemplo, que tiene que cumplir con ciertas pautas, ciertas ordenanzas religiosas para ver si en el futuro, después que la persona muere, Dios quizás tenga misericordia de ella. No asegura ninguna recompensa, sin embargo, la fe verdadera sí asegura recompensa y recompensa de parte de Dios. Estar completo, el no tener necesidad de otra cosa que no sea Jesucristo en nuestras vidas también es una recompensa, porque nuestra recompensa máxima es ganar a Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Cristo es nuestro premio, es nuestra recompensa completa. Por tanto, como creyentes, aunque tengamos pruebas y dificultades, aunque pasemos momentos difíciles, no podemos decir que necesitamos algo más, porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, tenemos nuestra recompensa. Y un día veremos a Jesús cara a cara, como vemos. Y también observamos en la palabra de Dios. Un día nos encontraremos con el Señor. También, si hablamos de la fe, hemos visto 4 aspectos de la fe diferente, como es certeza, convicción, creer y recompensar. Y también vamos a leer en Romanos, capítulo 1, según la Nueva Traducción Viviente, versículo 16 y 17.
Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Cuando leíamos anteriormente que sin fe es imposible agradar a Dios, decíamos que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, que recompensa a los que le buscan. Por tanto, podemos ver acá en la palabra de Dios, en primer lugar, que el Evangelio es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y que esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos. Entonces, acá en este pasaje de la palabra de Dios encontramos dos aspectos que veíamos anteriormente, como es creer, y también hablamos de una recompensa, ya que Cristo nos declara justos. Ya que dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice Romanos, no hay ni siquiera uno. Pero por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, recibimos perdón de pecados y Dios nos recompensa haciéndonos justos a los ojos de Dios. Tenemos dos aspectos, que es creer y recompensar, identificado con el término justos. Por tanto, el ser justificado, el ser declarado justo por el Señor, ya es una recompensa. Y son dos pasos, dos aspectos de la fe que actúan inmediatamente en el momento de la salvación, cuando somos salvados por el Señor. Y también leíamos en Romanos 1 que dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces podemos decir que vivimos por la fe. Y vivir por la fe es vivir con certeza, es vivir con convicción, es vivir creyendo y es vivir siendo recompensado por el Señor. Pedro dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le respondió, no hay nadie que no haya dejado casa, que no haya dejado padre, madre, familia, todo, que no haya de recibir 100 veces más en esta vida y en la venidera. Entonces la fe es vivir en la fe o vivir por la fe, es vivir siendo recompensado por Dios. Y todos los días somos recompensados por Dios. Cuando nos levantamos y podemos disfrutar del don de la vida, es una recompensa de parte de Dios. Cuando podemos disfrutar de la presencia de Jesús, es una recompensa de parte de Dios. El pan nuestro de cada día es una recompensa de parte de Dios que tenemos día a día. Y así podríamos enumerar muchas cosas que nosotros tenemos, por las cuales somos recompensados. Pero vuelvo a repetir, vivir por la fe es vivir con certeza, es vivir con convicción, es vivir creyendo, aunque no veamos, y es vivir también siendo recompensados por Dios mismo. Y las recompensas de Dios
no son y difieren mucho a veces de las recompensas humanas, ya que cuando estamos en la fe somos aprobados por Dios. Y tal vez eso signifique que no seamos aprobados por el mundo o por los demás. Por eso Jesucristo puso mucho énfasis en la actitud del corazón ante ciertas situaciones, como lo era el orar, como lo era el ayunar, como lo era el dar limosna y diferentes cosas, diciendo que ellos, al actuar de tal manera que ellos actuaban para ser vistos por los hombres, de cierto ya tenían su recompensa. ¿Y cuál era su recompensa? El aplauso de los hombres. Pero dijo el Señor: mas tú, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces podemos ver también que Dios nos puede recompensar públicamente, pero no debemos confundir la recompensa de los hombres con la recompensa que Dios nos da, porque muchas veces la recompensa que Dios le da al hombre no agrada al mismo hombre, no agrada a los que están alrededor. Por eso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos a un hombre llamado Jacob, que fue perseguido por Esaú. Era su hermano en la carne, y fue perseguido porque Jacob era el heredero de las bendiciones. O tenemos a David, el rey, perseguido por Saúl, el rey saliente, porque Dios ya le había dado el reino a David, lo había recompensado a David, dándole el reino primero de Judá y después el reino de todo Israel. Por tanto, podemos ver esto muy interesante en la palabra de Dios, que necesitamos de esos 4 aspectos para vivir la vida. No podemos vivir una vida tampoco sin convicciones cristianas. Hoy en día necesitamos vivir con ideas bien elaboradas que nacen en la inteligencia de Dios y que, como decíamos, se transforman en criterios de vida para cada uno de nosotros. También podemos leer en Romanos algo más sobre lo que es la fe. Estamos viendo algunos conceptos en forma general de lo que es la fe. Romanos 10, Reina Valera 1960, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y esto un poco afirma lo que yo le expresaba de las convicciones. Las convicciones, que son la base de nuestra vida, nacen en Dios, nacen en Él. Por eso dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado de vivir nuestra vida basada en convicciones de otros cristianos, que otros cristianos tienen y que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque como seres humanos podemos tener convicciones aún anticristianas, como la famosa convicción que por tanto tiempo se ha escuchado, se ha hablado, se ha predicado, diciendo que Dios no quiere sacrificios y que por tanto tengo licencia para no esforzarme, para no sacrificarme, eludiendo e ignorando que la Biblia dice que debemos poner nuestro cuerpo, presentarlo a Dios en sacrificio santo y agradable, que es vuestro verdadero culto racional.
O la famosa convicción de no juzgar, que se lo expresa de otra manera ahora y se dice no hay que criticar. Pero sin embargo, la Biblia nos autoriza a juzgar. San Juan 7:24 dice, con palabras expresas de Jesucristo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. También dice que antes de juzgar a alguien debemos primero sacar la viga de nuestro ojo para poder después sacar la paja del ojo ajeno. Y esto nos habla, nos enseña que no podemos ser hipócritas a la hora de juzgar. No podemos juzgar algo que nosotros mismos estamos practicando en todo eso. Y bueno, y podríamos nombrar muchísimas otras ideas o convicciones que no nacen en Dios. Otra de las convicciones, por último, ya por ir cerrando esta primera parte, que se nombra, no hay que hacer mucho, hay que hacer poquito y bien. Ignorando que la palabra de Dios, como les citaba anteriormente, habla de que según la capacidad de cada uno, el Señor a unos dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1. No es cuestión de hacer poco o mucho. Si Dios nos encargó de hacer mucho, debemos hacer eso mucho bien. Y si Dios nos encargó de hacer poco, hacer eso poco bien. Pero debemos vivir con convicciones cristianas y no con convicciones nacidas en otros seres humanos, en nosotros mismos, tal vez, sin que esas convicciones hayan pasado por el tamiz de la palabra de Dios. Dice que la fe produce milagros. Y vamos a ver ejemplos de esto. Usted puede ver allá a un centurión romano y a Jesús, y ya puede imaginarse de qué vamos a hablar. Mateo capítulo 8, desde el versículo 5 en adelante, Reina Valera 1960, leen. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Amén. Allá vemos claramente que el centurión creía en el poder y la autoridad que tenían las palabras de Jesús. Por eso no dejó que Jesús descendiera hacia donde estaba su siervo allí agonizando, sino que le dijo directamente, di la palabra y mi criado sanará. Y este hombre tenía convicciones. Este hombre estaba convencido de la autoridad de la palabra de Dios y de la eficacia de ella. De la eficacia de la palabra de Dios estaba convencido. Por tanto, al estar convencido de esa eficacia, creyó en que solamente bastaba una palabra de Jesús para que su criado sanara. Entonces, Jesús destacó la fe de este centurión y dijo que ni en Israel, ni aún en Israel, un pueblo conocedor de los escritos de Dios, de la ley de Moisés, había hallado tanta fe. Por eso la fe produce milagros.
Y esta era una fe en cantidad, era una fe genuina, era una fe verdadera. Podemos definirlo a este centurión como un hombre de fe, un hombre que confiaba, que conocía a Jesús. También podemos ver otro texto bíblico en Mateo capítulo 15, desde el versículo 21 en adelante. Como ustedes ven, ya pueden tal vez imaginarse de qué vamos a hablar. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y leemos Mateo 15, Reina Valera 1960. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. La fe de la mujer cananea también, que lo vemos a Jesús actuando, prácticamente rechazando de ofrecerle una ayuda a la mujer, diciendo el mismo Señor que él había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Estaba probando la fe de esa mujer, pero esta mujer no desistió de su pedido y ante las palabras de Jesús no se amedrentó, no se bajoneó, sino que siguió insistiendo. Y Jesús le dijo, palabra fuerte: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. A Jesús le asombró esta respuesta, entonces le dijo: grande es tu fe. Esta mujer conocía una verdad que está plasmada en la palabra de Dios. Y no la conocía porque verdaderamente fuese una mujer estudiada, una mujer instruida, sino porque era una mujer de fe, una mujer que había tenido un encuentro con Dios. Porque ella conocía esa enseñanza de Jesús, donde el Señor nos habla que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir a este monte: échate, córrete de allí, y el monte se correría. Entonces ella sabía, conocía cada enseñanza de Jesús. Entonces Jesús le dijo: grande es tu fe. Vemos a dos personas, como el centurión y como esta mujer cananea, dos personas de gran fe y que recibieron un milagro de parte de Dios, que intercedieron por su siervo, intercedieron por su hija respectivamente y recibieron sanidad. Tenían convicciones estas personas. Estaban convencidos de lo que Dios podía hacer. Estaban convencidos de su fe y lograron su cometido, lograron el anhelo de su corazón. Una gran fe produce milagros, pero también vamos a ver lo contrario. Y vamos a ver que también poca fe puede producir milagros también.
Mateo capítulo 8, Reina Valera 1960, desde el versículo 23 en adelante leemos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Vemos este suceso que ocurrió en la barca. Dice que se desató una gran tempestad en la barca donde estaban los discípulos y el Señor. Y el Señor dormía. Y los discípulos desesperados dijeron: Señor, sálvanos, que vamos a perecer, que vamos a morir. Y Jesús se despertó y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Fue una pregunta. ¿Son hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? No era la fe del centurión, no era la fe de la mujer cananea, era la fe de los discípulos, de los que estaban las 24 horas acompañando a Jesús, de los que eran testigos de sus milagros, de los que oían sus enseñanzas. Sin embargo, eran hombres llenos de temor, hombres de poca fe, como Jesús los dejó allí al descubierto. Sin embargo, Jesús hizo el milagro. Reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron de esto. Jesús dio una demostración de poder, y Jesús dio una demostración de su deidad, de que Él era Dios. Y que más allá de que Él espera una respuesta y espera fe, una fe genuina de parte de sus seguidores, Él no está limitado a eso, porque Él es Dios. Él es un Dios ilimitado y Él puede hacer milagros, aunque nuestra fe sea una fe totalmente débil, poca. Pero Dios puede hacer milagros también. Lo que no es sinónimo de que estemos aprobados delante de Dios, que recibamos un milagro del Señor. Después, en segundo lugar, vemos esta imagen de un hombre hundiéndose y Jesús extendiendo sus manos para salvarle. Mateo 14, Reina Valera 1960, desde el versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Jesús le dijo a Pedro, al hombre que caminó sobre las aguas, que estaba caminando hacia Jesús, hombre de poca fe. Porque Pedro en realidad fue muy valiente hasta que se levantaron las olas, hasta que se levantó la prueba, hasta que la prueba fue más grande. Ya estaban siendo probados en la barca, estaban sin Jesús, asustados, con miedo a morir, con una tempestad. Y en eso aparece Jesús. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Y parecía que la fe de Pedro era una fe totalmente extraordinaria. Sin embargo, Pedro quedó expuesto allí ante una ola solo que se levantó. Porque Pedro quitó la mirada de Jesús. Y eso sucede cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús y ponemos la mirada en la prueba, en la dificultad o en nosotros mismos. Quedamos expuestos. Somos definidos por Jesús como hombre de poca fe. Sin embargo, si seguimos leyendo, vemos que otra vez Jesús calmó el viento. Otra vez Jesús tomó dominio sobre la naturaleza. ¿Fue por la fe de los discípulos? No. ¿Fue por la fe de Pedro? No. Ocurrió tan solo porque Él era el Hijo de Dios. Simple y llanamente, Él era el Hijo de Dios. Simple y llanamente las cosas suceden, los milagros se pueden producir porque Jesucristo es Dios. No importa la cantidad. La palabra de Dios dice, si dos se ponen de acuerdo de algo acá en la tierra, lo hago. No es la cantidad, ni siquiera en muchas ocasiones, como hemos leído, depende de la fe de la persona o de la fe del grupo de personas, sino que depende de Dios. Depende de Él. Pero los seres humanos somos muchas veces tan orgullosos o nos gusta quedar tan bien con los demás que no le atribuimos, no le reconocemos, decimos toda la gloria para Dios, pero de la boca para afuera. Pero en realidad no reconocemos el poder de Dios y creemos que esto se produjo porque oró el pastor, porque oró el ministerio, porque oró tal iglesia, porque se unieron las iglesias para orar. Que de hecho esto es bíblico y está permitido que nos podamos unir en oración. Pero esto no determina que aquellos que estuvieron orando estaban aprobados por Dios y que por eso se dio el milagro. No nos equivoquemos. El milagro lo hace Dios. Es Dios. Es Jesús. Jesús no necesita el milagro. Creo que día a día nos levantamos y vemos los milagros de Dios en la creación. Vemos los árboles, vemos el sol,
Vemos las estrellas por la noche, la luna, vemos toda la creación de Dios, vemos los seres humanos, los animales, todo eso. ¿Y eso por qué fue creado? Eso fue creado de la nada. Eso fue creado en el principio por un Dios que trasciende el universo, por un Dios que no está sujeto a las leyes universales. Por eso mismo es Dios, si no, no sería Dios. El milagro lo hace Dios, lo hizo Jesús. Y en estos dos casos que hemos visto, ¿fue por la fe de las personas? De ninguna manera. Él lo hizo porque les demostró. Fue un golpe en la mesa de Jesús diciendo, acá yo soy Dios, y lo demostró. Lo demostró con hechos, teniendo autoridad sobre la naturaleza misma. Qué difícil es reconocer que es Dios. Qué difícil que es para nosotros como seres humanos reconocer a Dios detrás de las cosas. Recuerdo una vez de haber estado orando por un pariente hace varios años atrás, que fue llevado a la comisaría porque lo detuvieron, había una denuncia de su antigua novia. Y empezamos a orar, recuerdo, con otra hermana me puse de acuerdo para orar, otro familiar, y estuvimos orando allí, y después de ese tiempo, de un tiempo de oración en ese mismo día, nos enteramos que lo habían dejado en libertad. Y vino el padre, el que antes había pedido oración, que nos había venido a pedir oración por su hijo, vino, abrió la puerta y dijo, gracias difunta Correa por lo que hiciste. Y nosotros nos miramos con mi otro familiar que también era creyente y dijimos, bueno, ¿cuánto cuesta? Nos cuesta como seres humanos reconocer a Dios. Y así nos pasa como cristianos también. Utilizamos otros argumentos, otras expresiones, agradecemos a personas, agradecemos a iglesias, agradecemos a lo que sea, agradecemos, podemos agradecerle a médicos, podemos agradecerle a diferentes personas, pero nos cuesta reconocer que toda la autoría viene de Dios, que todo es hecho por Dios. Después vemos acá, en la misma imagen, otro milagro de Jesús. Es un muchacho, su padre y el Señor. Mateo 17, Reina Valera 1960. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vemos en la palabra de Dios acá el milagro que Jesús hace de echar fuera un demonio de un joven. Este joven, como vemos en la palabra de Dios, desde pequeño era atormentado por un demonio que lo tiraba al piso, que le hacía arrojar espuma por la boca. Y dice que este padre desesperadamente fue y lo llevó a los discípulos, pero los discípulos no pudieron echarlo fuera al demonio. Y los discípulos, después de que vieron que Jesús hizo el milagro, a pesar de la poca fe, incluso hasta de la poca fe del Padre, porque
en otro evangelio, este padre dice: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, ni el padre estaba convencido, era poca la fe de los discípulos, poca la fe del padre. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que se produjo aquí? ¿Qué es lo que aconteció? Que Jesús hizo el milagro. Y los discípulos se preguntaron: ¿pero por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Jesús les dijo directamente: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Era poca la fe también, pero Jesús hizo libre a este muchacho y les enseñó a los discípulos que ni siquiera ellos tenían la fe de un grano de mostaza, ni siquiera era pequeña la fe, era aún más pequeña que un grano de mostaza. Otro argumento bíblico que vemos claramente donde Jesús hace milagros no dependiendo de las personas ni de la fe de ellas. Esto que sucede acá un poco nos hace ver nuestra realidad y nos hace ver de que no debemos creernos tan importantes. No debemos creernos tan importantes y realmente debemos mirarnos y tener un concepto de nosotros mismos de acuerdo a la fe que Dios nos ha dado y no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y no encasillar a Jesús porque hizo un milagro es sinónimo de que yo estoy aprobado, de que yo soy amado, de que yo soy la niña de sus ojos, de que yo soy su hijo, su hija consentida, su hija especial, su hijo especial. No, de ninguna manera. Somos amados por Dios, somos hijos de Dios, eso es cierto, la Biblia lo enseña. Pero no debemos creernos cosas realmente que no somos, sino preguntarle a Dios, acercarnos a Dios y hablar con Él, y que sea Él el que nos apruebe, que sea Él el que nos justifique, porque a veces nos justificamos a nosotros mismos y nos aprobamos a nosotros mismos, porque no queremos exponernos a la aprobación de Dios. Incluso si vamos más profundo todavía, podemos leer en Mateo capítulo 16, desde el versículo 1 en adelante, Reina Valera 1960. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Amén. Qué interesante esto, que no solamente está remarcado acá, sino que también en varias oportunidades se acercaron a Jesús pidiendo señales. Y Jesús distingue acá y les habla: la generación mala y adúltera demanda señal, pero no les será dada otra señal sino la del profeta Jonás. Esta señal del profeta Jonás, que Jesús en otro pasaje describe y diciendo que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días en el centro de la tierra. Y claramente entendemos que Jesús está hablando de su muerte,
está hablando también de su resurrección. Entonces, tenemos una señal de parte de Dios que es la señal de la cruz y de su obra. Y en esa señal en la cruz del Calvario está encerrado todo lo que nosotros necesitamos. Pero si nosotros queremos más y no nos basta con esa señal, estamos dentro de esta generación mala y adúltera. Jesús le llama generación mala y adúltera que demanda señal. ¿Cuántas veces no sucede esto que demandamos señales de parte de Dios? Que quiero ver esto de parte de Dios para creer, que quiero que Dios haga esto para poder creer, que quiero que Dios haga esto otro para poder creer. Qué interesante esto. Jesús le llama generación mala y adúltera. Y es la generación del último tiempo, una generación mala y adúltera, una generación que comete adulterio, una generación que está aparentemente unida a Dios, pero que también está unida a este mundo, que le es infiel a Dios, que le es, mejor dicho, fiel en algunas cosas e infiel en otras tantas. Eso es lo que sucede, eso es lo que pasa, esa generación mala y adúltera que demanda señal de parte de Dios. Hoy vemos un cristianismo pobre, un cristianismo que se adultera, que se ha unido con este mundo. Hoy es muy común ver a creyentes tomar bebidas alcohólicas y sin vergüenza alguna exponerse en las redes sociales tomando bebidas alcohólicas, haciendo lindas canciones que hablan sobre la vida, que hablan sobre valores, pero por otro lado lo niegan. Niegan la eficacia de la piedad. Niegan que Cristo transforma las vidas y que debemos vivir por fe. Debemos vivir de acuerdo a convicciones. Generación mala y adúltera. Los milagros no son indicativos de que las personas tengan mucha fe. De ninguna manera son indicativos. Hemos visto ejemplos de milagros que Dios produjo porque había fe genuina en las personas, como el caso del centurión y de la mujer cananea, y milagros que Dios hizo por el solo hecho de ser Dios, porque no había la fe suficiente para eso, como lo hubo en los discípulos. Y eran gente que estaba alrededor de Jesús. Mateo, podemos leer Mateo 11, en la palabra de Dios para todos, desde el versículo 20. Luego Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque no cambiaban su vida ni se apartaban del pecado. Decía: pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos habrían cambiado su vida hace mucho tiempo. Se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Pero les digo que en el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Capernaum, ¿de verdad piensas que subirás al cielo? Pues no, bajarás hasta el infierno. Si los milagros que hice en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría.
Pero les digo que el día del juicio Dios mostrará más paciencia con Sodoma que con ustedes. Amén. Qué duras las palabras de Jesús, porque Jesús está exponiendo que si los milagros se producen, si los milagros se realizan, pero no hay arrepentimiento detrás, no hay cambios en las personas, son dignas de juicio, del juicio de Dios. Y vemos una responsabilidad nuestra ante los milagros que Dios hace. Vemos una responsabilidad ante esos milagros. Somos responsables por los milagros de Dios. No es nomás de pedir milagros a Dios, de pedir que Dios haga esto, haga aquello, sino que debemos entender que somos responsables también por los milagros recibidos. Miren que dice que si en Sodoma, si hablamos de Sodoma, hablamos de sodomitas, si hablamos de sodomitas, hablamos de homosexualidad, hablamos de todo tipo de desviaciones sexuales, de un lugar que hasta quisieron tener relaciones sexuales con los ángeles. Sin embargo, Jesús dijo, si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, esa ciudad todavía existiría. Qué contundente que es Jesús. Qué contundente que es esto. No es solamente el milagro. Tiene que haber una respuesta de parte del ser humano. Tiene que haber un cambio de vida, una actitud diferente ante el milagro. No es pasar la prueba solamente. No es pasar la prueba. Porque cuando la Biblia habla de Sadrach, Mesach y Abednego, dice que fueron echados al horno de fuego. Pero dice que salieron sin olor a humo, ni un cabello de su cabeza se chamuscó, dice. Y cuando Daniel fue echado al foso de los leones, dice que ni un rasguño había en él. Porque realmente salieron airosos de la prueba. Salieron sin secuelas. Salieron diferentes. Salieron totalmente diferentes de la prueba. Transformados. Pero si nosotros después de la prueba salimos igual y seguimos viviendo y solamente la prueba es un alto en nuestra rutina diaria y después de la prueba seguimos haciendo lo mismo, no ha habido cambio, no hay resultados y estamos en la situación de Capernaum, de Betsaida, de ciudades donde se hicieron grandes milagros. Y en el día del juicio dice que Dios va a mostrar más paciencia con Sodoma, de la cual tantas veces hemos predicado, hemos juzgado también, hemos condenado y nos hemos puesto por encima de esas ciudades, que con ustedes. Los milagros, como les decía, pueden traer juicio de Dios para nosotros. Si no hay una respuesta correcta ante el milagro, puede traer juicio. Primera de Corintios 10, desde el versículo 1 en adelante leemos. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto.
Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23.000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Amén. Vemos los milagros que Dios hizo en la nación de Israel. Vemos a Israel saliendo de Egipto con milagros, juicios de Dios sobre Egipto. Vemos a Dios abriendo el mar rojo para que el pueblo pasara en seco. Vemos a una nube cubriéndolos de día para que no pasaran calor, y a una columna de fuego rodeándolos durante la noche para que no pasasen frío. Todos ellos fueron guiados por una nube, todos caminaron a través del mar, todos fueron testigos de los milagros, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados. Y acá hay cosas interesantes. Y estas cosas suceden para que no codiciemos los milagros que Dios hizo en Israel. Trajeron como resultado codicia. No tuvieron una actitud correcta, no fueron responsables al recibir los milagros de parte de Dios. La codicia es el apetito desordenado de las riquezas, el querer codiciar, querer tener más y más. Y esto no tiene que ver con el hecho de prosperar, porque no lo debemos confundir con ese deseo sano que hay en todo ser humano puesto por el mismo Dios de querer progresar y de prosperar. Pero hay codicia, cuando nosotros codiciamos lo que el otro tiene. Si el otro tiene un auto 0 kilómetros, yo me compro un 0 kilómetros. Si el otro tiene una casa, yo me compro una casa. Si el otro tiene esto, hasta en el ámbito espiritual se da el tema de la codicia. Si aquel lo hace, enseña, predica, yo codicio, yo quiero lo que él tiene, pero no quiero pagar el precio por eso. Entonces la codicia puede traer miren lo que trajeron los milagros a Israel. A mayor milagros, mayor responsabilidad. Expuso la codicia que hay en sus corazones. Expuso la idolatría que había en ellos. Los milagros también. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. No hace mucho tiempo hemos celebrado la Navidad. Hemos celebrado y recordado el nacimiento de Jesús. Pero parece que no hubiese sido el nacimiento de Jesús. Parece que ese día hubiese sido el Día Mundial de la Comida, la Bebida y la Familia. Y nos interesamos poco por recordar el nacimiento de Jesús, por aprender más de la encarnación. Quiero decirle que el nacimiento de Jesús
no lo debemos tomar como el nacimiento del niño Jesús, como le llama el mundo. El nacimiento de Jesús es la encarnación de Cristo. Es Dios hecho carne. Es la palabra, el verbo de Dios habitando entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Iglesias vacías, no se le dio la importancia a la Navidad que se le tenía que dar, y veníamos de una pandemia que teóricamente la pandemia a algunos en palabras expresadas los había hecho más sensibles, los había cambiado, su vida no iba a ser más la misma. Sin embargo, lo que dejó expuesta esta Navidad, que era una Navidad diferente, una Navidad sin tanta permisividad como en las anteriores, que podría haber expresado y podría haber servido de testimonio para dar testimonio de Jesucristo, ante las mínimas habilitaciones fuimos como el pueblo. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. No hace falta armar un becerro para vivir en la idolatría. Vivir alrededor de estas cosas, alrededor de las cuales vivimos en épocas como lo es la Navidad, donde se marca mucho, como lo es el Día de la Madre, el Día del Padre, o tantas fiestas y celebraciones que toman el primer lugar en nuestra vida. Y dejamos de lado, dejamos de recordar el nacimiento del Señor Jesucristo. Esto ocurrió. Y en vez de celebrar y recordar a Jesús y dar gracias a Dios porque Dios nos mantuvo vivos en este año, porque Dios permitió que lo termináramos, tal vez con enfermedad, con dificultades, pero terminamos, nuestra actitud fue totalmente distinta. Eso marca la idolatría que hay en nuestros corazones. Fue un milagro superar este año, pero no recibimos ese milagro con responsabilidad, sino que para nosotros había otras cosas más importantes, días de camping, de recreación y de tantas cosas. Eso es idolatría, porque actuamos como actúa el mundo. Podríamos decir que las fiestas son el Día Mundial de la Idolatría, porque no solamente se pone una cosa ante Dios, sino que se pone un conjunto de cosas antes que Dios. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos. Hasta también los milagros y nuestra falta de responsabilidad ante ellos puede traer hasta inmoralidad sexual. El pueblo de Israel fornicaron, cayeron en fornicación. Era un desastre. Dice que 23,000 personas murieron en un solo día. Lo que puede suceder, lo que puede exponer de nuestro corazón esto. ¿Cuántas parejas se habrán reencontrado en estas fiestas, en estas Navidad, Año Nuevo, para tener inmoralidad sexual, para cometer fornicación, ya que había un poco más de permisividad, ya que había una liberación de restricciones? Y dice, tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos y luego murieron mordidos por serpientes. Pusieron a prueba a Dios. Lo ponemos a prueba a Dios en una etapa tan difícil. En una etapa de contagios lo ponemos a prueba a Dios sin ningún tipo de cuidados, creyendo que nosotros no nos vamos a contagiar porque Dios nos va a proteger, porque tenemos un ADN espiritual superior y tantas barbaridades que se escuchan por ahí.
Eso es poner a prueba a Cristo. Los que enseñan sobre el ADN espiritual de un cristiano, entonces que en Jesús era Dios, era 100% Dios. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios, pero no somos dioses. Somos seres humanos nacidos de nuevo. ¿Y qué naturaleza había en Jesús? La naturaleza de Dios, era 100% Dios. Y la Biblia, Isaías 53, dice que fue cortado de la tierra de los vivientes. Poner a prueba a Cristo. Y murieron mordidos por serpientes, por un veneno mortal. ¿Cuánto se ha puesto a prueba a Cristo durante este tiempo? Y dice, y no murmuren, otra cosa que trajeron los milagros, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. La murmuración. Ellos murmuraron contra Moisés, contra Aarón, pero era una murmuración ante Dios. Estaban cansados, hartos. Los israelitas le dijeron, ¿acaso Dios habla por ustedes solamente? ¿Quién se creen ustedes? ¿Acaso Dios no puede hablar por nosotros también? ¿Acaso Dios no habla? Y Dios le dijo a Moisés y a Aarón, quítense y acá no queda nadie. Los iba a destruir a todos. Sin embargo, la misericordia de Dios hizo que muchos del pueblo quedasen vivos, pero murmuraron. Estábamos en murmuración. ¿Estás murmurando en este momento? ¿Estás murmurando del mensaje que estás escuchando? Es murmuración eso. ¿Qué estás haciendo? ¿No estás conforme? ¿No te gusta? ¿No te llena? ¿No suple tu necesidad la enseñanza, las advertencias, la exhortación o hasta la consolación que la misma Escritura te da? ¿No basta con eso? La murmuración destruyó a Israel. Yo fui testigo de una iglesia que se destruyó por la murmuración y que arrancó por cosas sencillas, por murmurar. Hasta a veces disfrazamos la murmuración a través del sarcasmo. Somos sarcásticos, porque cuando hablamos sarcásticamente, nos es difícil a veces detectar la murmuración que hay detrás, pero con nuestro sarcasmo murmuramos. El sarcasmo de Israel fue hablar de Moisés y de Aarón. ¿Acaso por ustedes ha hablado Dios? Pero la murmuración escondida era contra Dios mismo. Su corazón ya se había revelado, se había desconectado del cielo. Los milagros, como hemos visto, pueden sacar a luz pecados ocultos en el corazón. Miren lo que sucedió con Moisés. Ya vamos a ir terminando. Números 20, desde el versículo 1 en adelante. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber.
Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca, y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen, ustedes rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. Amén. Acá vemos un suceso conocido, a Moisés y a Aarón golpeando la roca, cuando Dios solamente les había pedido que la hablaran. Acá sucedió algo que como líder yo me analizo primeramente a mí mismo, como líderes debemos analizarnos como predicadores, que esta exhortación recayó sobre las personas equivocadas y por eso Dios fue tan duro con Moisés y Aarón. Porque esta era una generación, dice, por eso ustedes no van a llevar esta generación, dice, no la van a llevar a la tierra prometida. Había una generación nueva, los de 20 años para abajo. Eran ellos los que habían absorbido seguramente las quejas de sus padres. Y ellos mismos se manifestaron en esto. Entonces Dios les dijo, a ellos hay que hablarles solamente. Pero había tanto estrés en la vida de Moisés y en la vida de Aarón, que los trataron de rebeldes, golpearon la roca. Y esto es algo, el desgaste que el líder puede llegar a experimentar de personas ya de años en el Evangelio, con las mismas costumbres que no quieren cambiar. Pueden ser hasta líderes mismos que no quieren, no solamente porque hablamos nosotros como líderes, puede ser que estemos dentro de este grupo, de personas que ya tienen mañas, que no están dispuestas a cambiar. Es fácil a veces de percibir cuando personas no quieren cambiar, esperan un cambio en el pastor, esperan un cambio en otro, pero no, ellos no van a cambiar porque ellos creen que tienen las convicciones adecuadas. Y como líderes terminamos enojándonos y molestándonos con las personas equivocadas y descargando nuestro estrés, nuestra furia, como le queramos llamar, nuestro denuedo, nuestra exhortación con las personas equivocadas, con las personas a las que no les corresponde esto, con las personas que les cuesta pero quieren, no con las personas que les cuesta y que no quieren. Y esto es lo que quería Dios, demostrar su santidad delante de esa generación. Y por tanto Moisés y Aarón perecieron. No entraron en la tierra prometida. Aarón murió primero, después Moisés. Un día los veremos en el cielo, a ellos.
pero tuvieron sus consecuencias. Es un análisis. Y aún puede haber milagro, porque aún en desobediencia brotó agua de la roca. Aún pueden haber milagros estando en desobediencia, no estando aprobados por Dios. Entonces, debemos tener cuidado con esto y ser responsables ante lo que recibimos de Dios. Por eso es que la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, dice, para que ellos puedan hacerlo bien y no quejándose, porque eso no es provechoso. No es solo tarea del líder, sino es tarea de la congregación también, de no desgastar a su líder o a sus líderes. Es tarea de la congregación, es responsabilidad de ella también. Es todo un conjunto, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor nos llama a aquellos, a todos, porque todos hemos recibido milagros de parte de Dios de alguna u otra manera, nos llama a un cambio y un cambio radical. Y antes, no a discutir, porque la palabra de Dios no es para discutir lo que Dios nos habla. Sí, no confundamos, debemos defender la fe, contender por ella ardientemente, defender la sana doctrina, pero esta discusión se refiere a que si Dios nos está hablando algo, y a veces decimos, sí, bueno, sí, pero bueno, pero yo vivo de esta manera, yo creo en esto, está bien, no, está bien lo que vos has enseñado, está bien lo que decís, pero bueno, pero ya el pero ya nos hace ver que no estábamos de acuerdo. Y acá vemos otro suceso, Hechos 13:8. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti, y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre, y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Amén. Dos cosas sencillas acá. El milagro puede ser para juicio de algunos y para conversión de otros. Así de sencillo. Juicio de unos y conversión de otros. Beneficiando a unos y perjudicando a otros. Perjudicó a un mago, a Elimas, que trastornaba los caminos del Señor, pero benefició al gobernador, que vio lo que había sucedido y se convirtió. El milagro se dio en forma de... ¿Qué opuesto a esto? Pero esto nos habla de los conceptos por ahí errados que tenemos de lo que es un milagro. El milagro se dio en forma de enfermedad, porque dice que iba a perder la vista por un tiempo, este mago. O sea, hubo un milagro
que se materializó en una enfermedad en la vista, que fue para juicio de ese mago y para conversión del gobernador. Como el milagro de Ananías y Zafira cuando murieron. Fue un milagro que trajo muerte a Ananías y Zafira. Como el milagro cuando Herodes fue herido por el ángel, cuando vemos allí en Hechos, en el capítulo 12 también. Entonces los milagros se producen de diferentes maneras. El milagro puede ser una enfermedad para juicio y conversión a la vez. Y Hebreos 12, 1, 2, allí ve: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El resumen de la fe es el siguiente: la fe nace en la inteligencia de Dios, nace en Jesús y finaliza en Jesús. Es consumada por Jesús y fue consumada en la cruz del Calvario. Es un don de Dios. Proviene de Dios la fe. ¿Qué tipo de fe estamos viviendo? ¿Somos responsables ante los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida? Es una reflexión personal, pero deje que el Espíritu Santo penetre su corazón y que el Espíritu Santo haga el análisis de cómo ha actuado usted, cómo ha actuado yo ante los milagros que hemos recibido de parte de Dios. Que sea el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si puede escudriñar lo profundo de Dios, puede escudriñarnos a nosotros mismos con toda libertad, pero que le podamos dar lugar al Espíritu Santo de Dios. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por tu palabra, Cristo. Jesús, tú eres el autor y consumador de la fe. En esto se resume la fe, Señor. Tú nos das fe para vivir, pero somos responsables por la vida que llevamos. Somos responsables de vivir con certeza, con convicción, creyendo también y recibiendo recompensas. Señor, somos responsables ante los milagros que recibimos. Y más allá que utilices, Señor, la fe de las personas para que los milagros se produzcan en algunas oportunidades y en otras hagas milagros aún donde no hay fe, Señor, eso demuestra que tú eres Dios, que tú estás por encima de todo, Señor, que no hay nadie que esté por encima. La iglesia no está por encima tuyo, tú estás por encima de la iglesia. Tú eres la cabeza de la iglesia, Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es tu representante, es el Señor en la iglesia, Dios mío, aleluya. Señor, ayúdanos a entender esta verdad, Dios mío. Que tú nos amas, que tú nos has perdonado, Señor Jesús, pero que no somos indispensables, Señor. Tú eres Dios. Tú eres todo, Señor Jesucristo. Y es solamente por tu misericordia, Señor, que tú obras, Señor. Fue tu misericordia la que obró en medio de esos 12 hombres, temerosos, con poca fe, que después de aprender de ti y de aprender que debían ser responsables ante las enseñanzas
y ante los milagros que recibían de ti, cuando aprendieron esto, pudieron trastornar una sociedad entera con la predicación del Evangelio. Pudieron, Señor, impactar, Dios mío, de tal manera, Señor, que la gente daba testimonio de que ellos habían estado con Jesús. Señor, que la gente dé testimonio de que hemos estado contigo, Señor Jesucristo. Dios mío, es el testimonio que debemos buscar, Señor Jesucristo. A veces buscamos que las personas hablen bien de nosotros, que digan cosas bonitas de nosotros, pero no buscamos que la gente dé testimonio de que hemos estado con Jesús. Señor, ayúdanos a entender, Cristo amado, que tú eres el perfeccionador de la fe, que tú eres el que obra y que tú nos llamas a ser semejantes a ti, Señor. Que desde ahora en más, Señor, podamos ser responsables ante los milagros recibidos, Señor. Que no vivamos, Señor, irresponsablemente, Jesús, ante ellos, Señor, sino que podamos aprender de ellos, Señor Jesucristo, aleluya. Arrepentirnos, Señor, de aquellas cosas que están en nuestro corazón, Señor, y que los milagros recibidos han sacado a la luz, como puede ser lo que hemos nombrado, como puede ser la codicia, como puede ser la idolatría, como puede ser, Señor, la inmoralidad sexual, Señor, como puede ser la murmuración, Señor Jesucristo, aleluya. Como puede ser, Señor amado, que te hemos tentado, que te hemos puesto a prueba. Señor, ayúdanos, Cristo amado, aleluya. Queremos estar en pie, Señor, en el momento de tu venida, Señor. La obra tuya no debe ser pisoteada, Señor. No debemos pisotear tu sangre, sino que debemos vivir, Señor, responsablemente, Señor, porque tú fuiste responsable totalmente y te comprometiste con nosotros, Señor, llegando hasta el final, hasta las últimas consecuencias y dando tu vida en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti. Y nos comprometemos a vivir responsablemente como creyentes desde ahora en más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor y ya vamos terminando. Y solamente anunciar que el próximo domingo a las 10 de la mañana tenemos reunión en nuestra sede central, calle La Madrid 1485 Este, intersección de calle Las Heras, barrio Camilo Rojo, Santa Lucía. Y usted que no vive dentro de la provincia o está en otro país, después de las 10:30 puede escuchar el mensaje, la predicación de la reunión a través de nuestras redes sociales. En esta noche damos gracias al Señor por todo y vamos finalizando y me despido de usted. Le habló el pastor Hugo Ramírez, su servidor, pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Y hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos para nuevamente compartir el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y buenas noches.